Pues Paloma, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta entrevista para nuestra publicación Meeting. Antes de empezar, cuéntanos un poquito, pues, qué haces, cuál es tu puesto y ponnos un poquito una pequeña radiografía de tu empresa y tu puesto en ella. Pues muchas gracias, Natalia. Buenos días. Bueno, mi empresa es muy conocida, es Mao San Miguel, la mejor cerveza del mundo, Natalia. Y la verdad es que una de las, no solo la mejor cerveza del mundo, sino además una de las empresas, y lo digo de verdad, más maravillosas que yo conozco, porque nosotros tenemos en el ADN, y eso lo decimos siempre, el cuidado de las personas como parte de ese ADN. Entonces es una empresa fantástica, con compañeros maravillosos y con muchísimos planes de trabajo que siempre están al servicio de las personas. Y a mí eso me parece que es un valor muy, muy bueno. De hecho, yo soy la gerente de felicidad, la primera gerente de felicidad en España, en una empresa de la categoría que tiene Mao y del número de trabajadores que tiene Mao. Hay otros, pero son empresas muy pequeñitas. Entonces, realmente yo creo que somos pioneros, también en eso hemos sido pioneros en muchas cosas relacionadas con el bienestar desde hace muchos años, con la salud. Yo soy médico de formación, he sido la médico de Mao durante muchísimos años, más de 30 años, y desde hace 2 la gerente de felicidad. Porque lo que hicimos, Natalia, fue pues un camino, hicimos un camino desde la salud al bienestar, sin abandonar, por supuesto, la base de la salud, pero desde el bienestar hemos seguido avanzando. Y hemos seguido avanzando en un camino que yo creo que es un camino muy transformador, que es el de intentar acompañar a las personas en el camino de mejorar su calidad mental. Fíjate qué cosa más chula. Es decir, fíjate, nosotros cuando trabajábamos, y eso es muy gráfico, ¿no? Trabajábamos la salud como si fuera un taburete que tenía muchas patas, ¿no? Varias patas, una era la vigilancia, es decir, los famosos reconocimientos médicos, todos los programas de prevención que hacíamos, todos los programas de bienestar, el ejercicio físico, la alimentación, muchos otros programas por el cual nos dieron muchos premios, y uno muy importante también, que era todo lo que tenía que ver con la psicosociología, el cuidado del estrés, el cuidado de todos los factores de riesgo psicosocial. Pero ese taburete que es la salud se tenía que apoyar en algo, ¿no? Tú puedes tener un taburete muy sólido, pero si no tienes un suelo sólido en el que apoyarlo, realmente el taburete se tambalea, ¿no? Y se puede llegar incluso a caer. Es mucho más eficaz un suelo que merezca la pena una base sólida, ¿no? Y esa base sólida, en el caso de las personas y de su salud, son las conductas, Natalia. Entonces, el área de felicidad se crea con una visión de que hay que también trabajar en las conductas de las personas. No nosotros, sino las personas tienen que trabajar en sus propias conductas, es autoconocerse, es conocer cómo van reaccionando, cómo son todas sus habilidades mentales, en fin. Entonces creamos el área de felicidad desde ese punto de vista, con un modelo propio, que yo creo que es un modelo apasionante, y lo digo de verdad, y que la verdad es que está encantándole a la gente, y bueno, poquito a poco es un camino largo, porque lo primero que da miedo es la palabra felicidad. Entonces, todo eso de felicidad al principio sonaba como muy exótico y algo frívolo, esa es la verdad, ¿no? Y ahora, sin embargo, cuando hablamos de felicidad, la gente sabe que estamos hablando de calidad mental, estamos hablando de su mente, de la calidad de sus pensamientos y de sus emociones. Y eso engancha muchísimo a ellos e incluso a su entorno. Entonces, es un trabajo apasionante. ¿Qué quieres que te diga? Un trabajo apasionante. Muy bien, tú ya sabes que yo soy muy fan de lo que haces, que siempre me ha gustado y que además me parece, dices que la empresa es pionera en esto y yo creo que es algo que debería estar en todas las empresas Y en la porque es sociedad un puesto muy entera. necesario. Sí, sí, sin duda. Pues vamos a empezar así con unas cuantas preguntas y así nos vas contando. Entonces, bueno, primero queríamos saber, pues, cuál es el nivel de felicidad del ser humano en términos generales. Claro, a veces pensamos que es estar sano, a veces pensamos, pero bueno, eso es más bienestar. Entonces, para ti, ¿cuál sería ese nivel de felicidad en términos generales? Yo creo que si hay algún concepto que se ha venido tratando desde tiempos inmemoriales,
es probablemente el de felicidad, ¿no? Bueno, los filósofos en la antigua Grecia ya hablaban de felicidad y después no ha habido filósofo, escritor, sociólogo que no haya, incluso ahora los médicos, los biólogos, bueno, todo el mundo habla de felicidad, ¿no? Pero yo te voy a dar mi punto de vista, ¿no? Aunque es verdad que hay un Global Happiness Report, que es un estudio en el que se mide la felicidad de los países, pero si tú mides esa estadística, ese listado, lo que están midiendo fundamentalmente es su nivel de desarrollo. Es decir, hablan también de satisfacción, que es otro concepto ligado a la felicidad, pero no es exactamente felicidad. Pero hablan fundamentalmente de desarrollo de educación, desarrollo social en general, desarrollo de sanidad, es decir, son índices más económicos que de otro tipo. El otro día leí te lo cuento porque me vino a la cabeza precisamente lo que tiene que ver con el concepto de felicidad. Leí un artículo en el que hablaba que en Bután, que es uno de los países que probablemente el primero que se ha distinguido por tratar la felicidad desde otro punto de vista, y no solamente ligado a índices de desarrollo económico y social, hablan de limpieza mental. Y qué cosa más chula. Es decir, la felicidad ligada a la limpieza mental, que tiene que ver con la calidad mental que yo propugno. Desde ese punto de vista, yo te diría que las personas somos muy felices, Natalia, pero no lo sabemos. Esa es la clave. La clave es que todos nacemos con la felicidad incrustada en nuestros genes. Hay algunos filósofos y algunos psicólogos que lo defienden así. Steve Pinker, que para mí es uno de los autores más importantes que hay en Estados Unidos en lo que va de siglo desde el punto de vista de la psicología, el autor de La Tabula Rasa, que es un libro que te recomiendo vivamente, lo que dice es que cuando no nacemos como una tabla rasa, es decir, nuestra formación, nuestra información genética nace con 3 informaciones que vienen de serie. Una de ellas es nuestra supervivencia, lógicamente. Nuestro instinto de supervivencia es lo más básico que tenemos, lo más esencial. La segunda, nuestro instinto de libertad, fundamental. La libertad desde el punto de vista del desarrollo humano, libertad para desarrollarnos como seres humanos. Y el tercero es nuestro instinto de felicidad. Es decir, la felicidad desde ese punto de vista sería un instinto, una información básica con la que todos nacemos. Entonces, evidentemente, todos nacemos con ella. ¿Cómo la desarrollamos después? Es cuestión nuestra, porque el ambiente en ese caso tiene mucha importancia. Y no solamente el ambiente de alrededor de la sociedad en la que nacemos y en la que vivimos y nos desarrollamos, sino sobre todo el ambiente interior, el ambiente de nuestros pensamientos y de nuestras emociones. Entonces, ¿cuál es el nivel que tenemos? Pues si nos atenemos a las estadísticas y a los cuestionarios que pasan periódicamente, regular, ¿vale? Finlandia muy alto, y Dinamarca, que son los países más felices, España en el lugar 20 y tantos, que yo digo que con las lentejas y la paella, ¿cómo eso puede ser posible? Pero evidentemente no está ligado a eso, sino que está ligado a esa calidad mental que nosotros. Ese es el objetivo, que cada vez el nivel sea mayor. Muy bien. Luego también, como decía la canción de Serrat, pues cuáles son aquellas pequeñas cosas que nos hacen felices. A veces tenemos unas expectativas muy altas y quizá pues puede ser mucho más fácil, ¿no? Lograr esa felicidad. ¿Qué opinas tú? Pues mira, opino que da con una de las claves que nosotros trabajamos, que es la flexibilidad. La flexibilidad mental es una de las cualidades que tenemos que trabajar para trabajar esa calidad mental que propugnamos. Me estás hablando de expectativas. Cuando tenemos expectativas, nuestro cerebro es rígido porque lo que nos colocamos es un horizonte concreto. Entonces, trabajamos para ese horizonte y si no se cumple, realmente lo único que hacemos es que desperdiciamos todo lo que hay alrededor. Eso es lo que no podemos hacer para ser felices. Tenemos que ampliar nuestra visión del mundo, nuestra perspectiva de las cosas. Y por eso es tan importante ver la belleza, la oportunidad que hay absolutamente en todo, incluso en los errores,
incluso en los fracasos, esas pequeñas cosas pueden ser grandes cosas y nosotros con nuestra visión las agrandamos. Eso se llama apreciatividad y es una corriente que trabaja una amiga mía en Argentina, que tiene un libro maravilloso, se llama El libro de la apreciatividad, y nos enseña a todos cómo poner nuestra mirada en todo lo que nos rodea, en las cosas más nimias y que pasan desapercibidas normalmente, y en las cosas también que en un momento dado pueden ser importantes. Fíjate, nuestro cerebro, por eso es tan importante esa pregunta de Natalia. Nuestro cerebro lo que hace es que nuestro cerebro tiene dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el derecho, ¿no? Entonces, en el hemisferio izquierdo es como si fuera una gran máquina, un gran ordenador, un ordenador gigante que hace las operaciones complicadas, las lógicas, con razonamiento, con una serie de cálculos aritméticos y tal. Y el hemisferio derecho es nuestro parque de atracciones. Entonces, nos movemos entre un gran ordenador y un parque de atracciones, que es la sensibilidad, la emotividad, la emoción, el instinto, bueno, pues tenemos que encontrar la armonía, el equilibrio entre ambas partes de nuestro cerebro. ¿Qué sucede? Sucede que nuestro cerebro funciona fundamentalmente para una cosa, para sobrevivir. Ese es nuestro objetivo fundamental. Para eso funciona nuestro cerebro cada día, para por la noche acostarnos sanos y salvos en la cama. Cuando vemos algo que es habitual, nuestra pareja, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro trabajo, lo que hacemos, lo que nos rodea, nuestra casa, lo que hace nuestro cerebro es que como no es un riesgo, sino que es lo normal, lo pasa inmediatamente a la memoria a largo, a nuestro hemisferio izquierdo, es decir, llega por nuestro hemisferio de parque de atracciones y dice, esto no es un riesgo, lo voy a pasar. Entonces lo desocupo, porque realmente no me va a ocupar, porque como no es un riesgo no tengo que fijar mi atención en él, y lo pasa a la memoria a largo, al hemisferio izquierdo. Y la memoria a largo es lo que yo llamo el cajón de lo normal. Entonces metemos en lo normal todo aquello que es maravilloso, los afectos de nuestra gente, en nuestros amigos, la llamada de esa persona que te llama para pedirte ayuda, que alguien te llame para pedirte ayuda, es de un valor incalculable, porque significa que detrás de eso hay una confianza y un cariño enorme. Entonces, esa llamada, esa felicitación que te hacen, o ese llamarte para preguntarte qué tal estás en estos momentos, bueno, eso lo pasamos al cajón de lo normal, porque no es una amenaza. Cuando realmente lo que tendríamos que hacer es dejarlo aquí, en nuestro hemisferio derecho, en el cajón de lo extraordinario. Luego la felicidad sería, en parte, que de todas esas pequeñas cosas generemos un gran cajón que se llame lo extraordinario y lo valoremos como tal, en vez de pasarlo al cajón de lo normal. Si algo nos ha dado esta situación de confinamiento, Natalia, es que tengamos la oportunidad de poner una mirada distinta sobre las cosas normales. Y vemos que nuestra casa no solo es nuestra casa, es un centro de trabajo, que nuestro ordenador no solamente nos sirve para ver las noticias, sino para ponernos en contacto con nuestros compañeros y con la familia. No lo sé, es decir, que nuestra ropa es una ropa que es fantástica porque no nos permite salir, nos hace que no tengamos que salir a comprar más. Es decir, yo tengo ropa que no he estrenado y digo, ¡qué gozada! O, no lo sé, cosas. Hoy me hablaba una amiga de que se había teñido el pelo, pero claro, vamos todas así porque no hemos ido a la peluquería. Entonces me decía una amiga médico que ha estado, pues te puedes imaginar, metida en un hospital, en toda esta vorágine tremenda que han debido de vivir los sanitarios en la época peor del COVID, y entonces me decía que había encontrado un tinte de hace 8 años, me había llevado el alegrón de mi vida. No lo miramos nunca y se había dado cuenta que aquello era extraordinario. Bueno, esa es la visión, ¿no?, que tenemos que poner. Y para eso hay un truco que te voy a explicar. ¿Me permites que te lo explique? Hombre, por supuesto. Mira, cuando vivamos algo que no queramos olvidar, algo que queramos que se quede en la memoria,
Hay dos formas. Una es una intensidad emocional enorme. Todos sabemos dónde estábamos el día 11 de marzo del año 2001, cuando pasó lo de las Torres Gemelas, ¿verdad? Porque el impacto emocional fue tan grande que sabemos perfectamente, no sabemos dónde estuvimos el 15, pero sí el 11 de septiembre, perdón, el 11 el 11 de septiembre o el 11 de marzo del año 2004 en Madrid, cuando el atentado de los trenes. La cuestión es que ese impacto emocional hace que la memoria se quede enganchada ahí. No tiene que ser ese impacto emocional tan importante. Las cosas pequeñas a lo mejor no nos dejan ese impacto emocional. Pero hay un truco y es dejarlo reviviéndolo con los ojos cerrados durante 4 segundos. 4 segundos, qué chulo es esto. 4 segundos, qué importante es esta persona para mí. 4 segundos, qué suerte tengo de vivir esto. Pasará inmediatamente a la memoria a corto, no a la memoria a largo. En la memoria a largo lo olvidamos, en la memoria a corto se nos queda dentro. Esa es una forma maravillosa de hacer perceptible y extraordinario lo que realmente es, aunque no sea de un enorme tamaño en nuestra vida. Pero sí que lo es darle un resignificado a todo. Qué interesante y además qué bonito. Es verdad que pensar que está en nuestra mano el hecho de poder quedarnos con todas esas cosas es muy gratificante, la verdad. Sí que lo es. Nos agranda la vida, Natalia. Sí. Nos agranda la vida. De repente tenemos cosas, nos aparecen cosas que dices, jo, qué suerte tengo porque realmente las he pasado y he sido yo, porque ellas están ahí, esas personas, esas cosas, esos hechos, están ahí. Soy yo la que tiene que poner los ojos para verlo. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias por el truco, que lo pondré en marcha, estoy segura. Importante. Sí, sí, gracias. Y hablando de satisfacción de uno mismo, que yo creo que es algo que, bueno, creo que nos exigimos mucho y que nunca acabamos de estar o satisfechos o... ¿Tú crees que es necesario tener una técnica para estar más satisfecho con nosotros mismos o es simplemente tener conciencia, tomar conciencia de las cosas? O ¿qué nos puedes contar sobre esto? Hay que tener una técnica para tomar conciencia de las cosas. La conciencia es la segunda. Antes hablábamos de flexibilidad, ahora de conciencia. Tomar conciencia de todo, la conciencia, fíjate, en mi fórmula de la felicidad pesa el doble que todas las demás partes. Entonces es muy importante tomar conciencia. Necesitamos, ¿sabes quién es la persona con la que más hablas al cabo del día, Natalia? Conmigo. Sin duda. Sin duda. 60.000 pensamientos cada día tenemos de media. Hay gente que llega a 90.000 pensamientos al día. Y la mayor parte de esos pensamientos te los diriges a ti. Saber cómo son esos pensamientos, qué te estás diciendo con esos pensamientos, es una clave fundamental. Porque en esa transferencia emocional incluso que hacemos con nosotros mismos, hay una clave vital de cómo nosotros nos vemos, nos sentimos, nos queremos y cómo nos comportamos en el día a día, de las cosas que hacemos, las decisiones que tomamos. Todo es mente y una gran parte es el charlatán que tenemos dentro, que es automático y que tiene que ver con muchas cosas, con lo que hemos vivido desde niños. Imagínate, ni nos acordamos y sin embargo hay ahí cosas que hemos vivido de niños y nos están pesando o impulsando, es decir, depende del signo que haya tenido, nos impulsan a avanzar o nos están frenando. Entonces, dediquémonos un espacio diario a nosotros mismos. Otra de las grandes ventajas que hemos tenido y tenemos en esta situación es que nos hemos dado la oportunidad, tenemos la oportunidad de abrir un espacio interior, lo que no hacemos nunca. Vivimos en la sociedad de la prisa, en la sociedad del hacer, pero no en la sociedad del pensar y en la sociedad del sentir. Vivimos en la sociedad de yo hago muchas cosas y haciendo muchas cosas de alguna manera adormezco mi comunicación conmigo mismo y sin embargo eso no se puede adormecer nunca
porque siempre está presente y tiene mucho que ver con nuestra conciencia de felicidad. Entonces, abramos un espacio interior de 20-25 minutos, media hora cada día, en el que podamos dedicarnos a nosotros, a saber lo que sentimos, a reconocernos, a reconocer lo que hemos hecho bien, muy importante, a reconocer lo que podemos hacer mejor, muy importante, lo que nos ha llenado de felicidad, de calma, lo que no nos ha gustado. Identifiquemos lo que no nos ha gustado, identifiquemos las personas con las que nos hemos cruzado y con las que hemos compartido cosas y cómo han influido en nosotros mismos, en definitiva. Mira, hace muy poco tiempo iba a un congreso en Santiago, en el coche, que fue una paliza enorme porque ir a Santiago en coche y volver al día siguiente es un palizón, pero bueno, lo hicimos. Y entonces íbamos escuchando podcasts de todo, bueno, de todos estos temas que nos apasionan a mi marido y a mí, y escuché un podcast con una entrevista que no la había oído de Valentín Fuster, el cardiólogo, el jefe de cardiología del Mount Sinai en Nueva York, y también del director del CENIO, del CSIC aquí en España, del Centro de Salud Cardiovascular. Bueno, una eminencia, un médico maravilloso, un cardiólogo con un prestigio. Fíjate, le preguntaba el periodista, doctor Fuster, dígame una cosa, una sola cosa que yo pueda hacer cada día para intentar reducir mi riesgo de infarto. No hablaba de felicidad, hablaba de infarto. De infarto, de ictus, es decir, para tener menos riesgo de tener un problema cardiovascular. Y Valentín Fuster le contestó, mire, media hora al día, dedíqueselo a pensar y a reflexionar sobre su vida. Se me puso la piel de gallina, Natalia. Estamos hablando de ciencia, de ciencia. Una persona que es de un prestigio internacional y además, yo le conozco en persona y es una maravilla. Es una persona maravillosa. Dedíquese media hora. No dijo deje de fumar, no dijo tome menos sal, que por supuesto hay que hacerlo, evidentemente, y ejercicio físico, es decir, esto no quita lo demás, pero dedíquese media hora al día. Hay algo fundamental y es que dedicarnos tiempo a nosotros no es perder el tiempo, que es la vivencia que tenemos, es ganar tiempo, salud y felicidad. Así que es una de las cosas más importantes que podemos, de esos cambios que toda esta época nos va a permitir hacer y mantenerlos en el tiempo. Qué bueno. Y trasladando un poco a la empresa, bueno, en vuestro caso es un caso de pocos que tiene una figura como tú, que vela por los empleados, que os preocupáis por su bienestar, por su felicidad, pero resto de empresas que miran más los números o miran más otro tipo de cosas, ¿qué pueden hacer estas empresas para mejorar el estado de bienestar de sus empleados? Y sobre todo, ¿qué les puedes decir tú y qué ganan ambas partes, ¿no? Bien, yo en mi empresa también miran los números, Seguro. Sí, sí. Es legítimo y es lo suyo, ¿no? Entonces, lógicamente, es normal que las empresas miren los números. Lo que sucede es que yo creo que ya hay muchas empresas que están trabajando por el bienestar de sus empleados. Pero fíjate, aquí hay algo que es importante y es diferenciar el bienestar de la salud, porque al final la salud es el taburete, el bienestar es una pata y la felicidad sería como la base, como antes te explicaba. Hay muchas empresas que ya tienen un taburete sólido con patas relacionadas con la práctica del deporte, del ejercicio físico, de una alimentación saludable, de hacer meditación incluso, y hay muchas empresas que tienen en sus programas de desarrollo dedicarle un tiempo, enseñar y transmitir la importancia del mindfulness a sus empleados para que lo practiquen incluso en la empresa. Y eso es fantástico. Hay que trabajar en esa línea. Yo creo que lo importante es que deben entender que el estado de bienestar de una compañía, incluso desde el punto de vista económico, está en relación directa con el bienestar, la salud y la felicidad de sus empleados.
La salud es un talento, Natalia. Cuando hablamos del área de talento y pensamos que en los talentos habituales, la comunicación, el liderazgo, todo lo que habitualmente entendemos por talento, bueno, pues la salud es el talento más básico de todos, porque si no hay salud, el resto de los talentos realmente no tienen tanto peso ni tienen tanto recorrido. Entonces, ojo, la salud entendida solo como ausencia de enfermedad, no, ni siquiera salud entendida con la definición de la OMS, que es aquel estado de máximo bienestar social, físico y mental de una persona. Ni siquiera ese. Yo creo que hay que dar un paso más y hay que entender que la salud es aquella situación mental que te permite llegar a donde te has propuesto. Es energía, en definitiva. La salud es energía. Cuando tú estás sana, tienes energía. Aunque no tengas nada físico, si no tienes energía, no estás igual de sana, no estás igual de capacitada para seguir el recorrido de tu día a día, sea cual sea. En definitiva, lo que las empresas tienen que tener claro, y yo creo que cada vez son más las que lo tienen claro, es que esa energía, la energía de la compañía, entendida como la capacidad de llevar a cabo las transformaciones a donde quieren hacer y a donde quieren llegar, es la suma de la energía de todos sus empleados. Trabajemos esa energía, trabajémosla por salud, por bienestar, desde la salud y desde el bienestar y también desde la felicidad, porque fíjate, trabajar desde la felicidad además tiene una cosa, y es que no es la empresa la que lo trabaja, la empresa de alguna manera ayuda. O sea, mi trabajo no es hacer feliz a la gente, porque nadie es capaz de hacer feliz a nadie. Lo que yo hago es mostrar el camino. Mira, esto es así, funcionamos así, tu cerebro funciona así y tienes estas posibilidades para que funcione mejor, para que te sientas mejor y para que hagas sentir mejor a tu entorno. Pero eres tú el que lo tienes que hacer. Y eso significa responsabilizar a la gente directamente de su felicidad, de su salud y de su bienestar. ¿Hay herramientas que te ayudan? Sí, pero el que lo tiene que hacer eres tú. Esa responsabilidad me parece que es otro paso transformador fundamental en la empresa. No es la empresa la que, no, la empresa puede facilitar, pero eres tú el que tiene que hacer ese recorrido. Y a mí eso me parece, responsabilizarnos de eso me parece maravilloso. Entonces, cuando trabajamos en el bienestar, que hay mucha gente que trabaja en bienestar, trabajamos mejorando el entorno para que la persona mejore su energía. Muy importante. Cuando trabajamos en felicidad, lo que hacemos es que la persona trabaja su interior para mejorar el entorno. Más importante, yo creo, aún. Entonces, fíjate que diferente y qué complementario. Las dos cosas son muy importantes. Y eso se traduce en mejor motivación, en mejor engagement, en mejor creatividad, en mejor toma de decisiones. Y todo eso al final va a la cuenta de resultados, te lo puedo asegurar. Sí, sí, está claro que un empleado más feliz es más rentable, está claro. Y la empresa, creo que hoy en día es muy importante esa retención del talento, ¿no? Es decir, bueno, pues que se queden. A mí no me gusta hablar de retención del talento, si me lo permites. ¿Sí? Me gusta más hablar de enamoramiento. Bueno, queda más bonito, de verdad. Tienes razón. Retener parece que te obliga, sí, ¿no? No, tienes toda la razón, sí, sí. Es mucho más bucólico y más bonito, dicho. Vamos a enamorar al talento, ¿no, Natalia? Mucho más romántico. Y más real, porque cuando enamoramos, es verdad que el amor también se pasa, ¿eh? Es decir, eso no significa que sea para toda la vida. Pero donde hubo fuego ya sabes lo que pasa, ¿no? Que quedan rescoldos. Es verdad, es verdad. Y eso es verdad que lo que dices de enamoramiento, que hablas con muchas personas, pues como tú, ¿no? Que yo estoy enamorada de tu empresa y eso transmites ese orgullo de la pertenencia de marca que para mí es algo que cuando consigues esto,
es un logro increíble. O sea, para mí es... Y es un mérito de la empresa y de las personas Sí, que la constituyen. Te lo digo de sí, verdad, sí. Natalia, en serio. Ujú, Ya te cuento una anécdota. El otro día, si me lo permites, llamé a mi claro. jefe para darle las gracias. Porque tuve una conversación con una persona, se me saltaron las lágrimas de la emoción. ¿Qué sueldo paga eso? Ninguno. ¿Trabajamos por un sueldo? Por supuesto, porque necesitamos vivir, pero no es eso lo más importante, Natalia. Entonces, Ujú. llamar a mi jefe para decirle, ¿cómo te agradezco este regalo? Porque evidentemente eso es una confluencia de cosas, no tiene precio. Totalmente, qué maravilla. Y bueno, ahora van a venir muchos cambios y, bueno, pues en el ser humano está como ese miedo siempre al cambio. ¿Cómo se puede vencer algo tan arraigado como esa resistencia al cambio? ¿Qué Pues, consejos puedes dar tú? pues fíjate, hay una cosa que es fundamental y es entender que el cambio es lo único constante en la vida. Nosotros cambiamos cada pocos meses, excepto las células del cerebro, somos diferentes, eso no lo notamos, pero nuestro cuerpo está cambiando constantemente, las células se están renovando, nuestro entorno está cambiando constantemente. Lo que pasa es que la mayor parte de las veces son cambios imperceptibles a los que de alguna manera nos adaptamos muy bien. La vida es cambio. La biología, biológicamente, todo es cambio. Y además, realmente la resistencia normalmente es porque sentimos que no tenemos la capacidad para afrontar el cambio. Ni siquiera es a veces por comodidad, sino por falta de percepción de contar con la capacidad suficiente, con los recursos personales suficientes para afrontarlo. Y esa es precisamente lo que diferencia el estrés bueno del estrés malo. Fíjate qué interesante es esto, Natalia. El estrés forma parte de nuestra vida. Nos hemos levantado esta mañana, después de dormir bien esta noche, nos hemos levantado gracias a que nuestra hipófisis ha dicho, levántate, que toca, que hay que currar. Entonces, me levanto gracias al estrés. Me ducho, me relajo, estoy aquí contigo porque mantengo una cierta sensación de estrés, es decir, de estrés positivo. Yo estoy estresada ahora mismo, encantada, hablando contigo. Claro, porque estoy pensando, es decir, que es una situación diferente y no me entrevistan habitualmente, ¿no? Entonces, es una situación, pero ¿qué es lo que sucede? Que estoy disfrutando. Entonces, este estrés es maravilloso. Este estrés lo que hace es que me hace más despierta, tomo mejores decisiones, tengo adrenalina y la adrenalina es maravillosa. Crezco, me ensancho, me hago más grande. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo ahora mismo viviera esta situación contigo como, uff, qué horror, a ver qué digo, y fíjate, y si Natalia me pregunta, es decir, si yo vivo que va a pasar algo frente al cual no tengo recursos, lo que haría sería generar cortisol. Y ese estrés me mataría neuronas y me llegaría a enfermar si se produjera a lo largo de muchas veces o de mucho tiempo. Por eso es tan importante que cuando hablemos de estrés no hablemos solo de estrés. El estrés en general es bueno, pongámosle un apellido, porque lo que debemos de evitar es el estrés nocivo, el tóxico. Y el estrés tóxico aparece cuando yo siento que no tengo capacidad para afrontarlo. Por eso, precisamente, aparece la resistencia al cambio, porque la mayor parte de las veces no nos conocemos lo suficiente como para entender que somos seres únicos en el universo, que tenemos capacidad prácticamente para todo. Y cuando no la tenemos, tenemos a alguien a quien pedir ayuda, que viene a ser prácticamente como si la tuviéramos nosotros. Es decir, los recursos están dentro. Por tanto, los cambios son oportunidades de cambio. A veces los cambios son duros, ojo. Es decir, estamos hablando de cambios general. Cuando te viene una tragedia, claro que te tienes que estresar, por supuesto. Es que no queda otra. Es que el cerebro lo necesita y aparece la emoción tristeza o la emoción enfado o la emoción el que sea, pero también ese paso es importante.
Lo importante es saber que los cambios normales quiero decir, los que la vida conlleva, que no son tragedias, ¿de acuerdo? Son oportunidades de crecimiento, incluso aunque fracasemos, y que dentro de nosotros tenemos los recursos suficientes para afrontarlos, insisto, incluso aunque no nos salgan bien el intento del cambio, pero también en ese recorrido habremos aprendido y habremos crecido. Siempre un cambio es una oportunidad de crecimiento. Pues tú estás estresada y yo estoy aquí más encantada que la... Porque cuando hemos hablado esta mañana y me has dicho de conectarnos a las 11, he dicho, ¡ay, qué maravilla! Yo aquí estoy recibiendo energía positiva por un tubo, o sea que estoy muy feliz, vamos. Qué bien. Oh, me alegro. Sí, sí. Y bueno, hablando estos días, estos 2 meses y pico que llevamos ya, he hablado con pues con muchos travel managers, con muchos proveedores, que cuando antes estábamos todo el día diciendo, bueno, pues esta semana me tengo que viajar aquí, tengo que viajar allá, tal, y estábamos, pues eso, como ese estrés de todo el día moviéndote, y ahora tengo unas ganas de coger la maleta, de viajar. Yo el otro día lo decía en mi casa, se reían, digo, estoy por cogerme la maleta y los tacones y darme una vuelta pasillo arriba, pasillo abajo, para imaginarme que me estoy yendo de viaje. Entonces, y es verdad, lo que antes, como si nos estresaba el hecho de tal, ahora lo echamos muchísimo de menos. Entonces, bueno, pensamos que realmente, la idea de viajar, bueno, para mí y para muchos es posiblemente una de las actividades más completas que se pueden realizar. Te enriquece a muchos niveles. Ahora nos damos mucho más cuenta que cuando estamos en la vorágine del día a día, de hoy aquí, mañana allá, pero ahora que lo estamos mirando desde ese confinamiento, te das cuenta lo afortunados. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que el tema del viaje puede significar? A mí es que me da la vida. ¿Qué quieres que te diga? Yo, el otro día, yo tengo una casa, bueno, mira, no sé si lo puedes ver. Vivo en pleno campo. ¡Ay, qué maravilla! ¿Lo ves? Es decir, vivo rodeada de naturaleza. Entonces, la verdad es que no echo de menos a mis compañeros, echo de menos a mis amigos, a mi familia, a ver a mis nietas, todo eso sí. Pero lo que realmente echo de menos es viajar. Entonces estás como yo, ¿no? Entiendo muy bien. Fíjate si para mí es importante viajar, Natalia, que te voy a contar un secreto. Hace unos meses empecé a escribir un libro. Bueno, tenía a mi marido todo el día, tienes que escribir un libro, tienes que escribir un libro. Bueno, y ya le empecé a hacer caso y hace unos meses empecé a escribir un libro, ¿no? Sobre el entrenamiento de la felicidad. Entonces, pues todo lo que estoy haciendo, bueno, he pasado a un libro para explicar los fundamentos de neurociencia, que todo eso lleva detrás, desde el punto de vista de salud y todo eso. Y dije, este libro le falta algo. Y entonces decidí meter un cambio. Entonces, nosotros trabajamos 20 habilidades mentales. Esa calidad mental que antes te decía, las desarrollamos a través de 20 habilidades, 20 herramientas mentales, que, bueno, pues algunas son la gratitud, la generosidad, la intención de ser feliz, la conciencia, o sea, la atención concentrada, la inteligencia lingüística, el desapego, la ecuanimidad, que es muy importante para mí, es una de las básicas, la compasión. Es decir, todo eso hay que trabajarlo un poquito cada día o un poquito cada semana, ¿vale? Varias de ellas un poquito cada semana y doy claves de entrenamiento. ¿Sabes lo que he hecho? Como cada capítulo es una habilidad, como entrenar una habilidad, lo que he hecho es que he escrito una anécdota de uno de mis viajes para empezar el capítulo. Bueno, no te puedes ni imaginar lo que he disfrutado recordando el momento, el lugar, los sitios visitados, porque es verdad que son anécdotas muy bonitas y entonces yo cuando viajo lo vivo muy intensamente, desde que empiezo a pensar en el viaje hasta que luego vengo. Entonces, bueno, que disfrute
pensando. Entonces, mi marido, que está estudiando psicología y se va al otro lado de la casa porque dice que hablo mucho y no le dejo estudiar, bueno, pues me llama y me dice, ¿dónde estás? Y entonces le digo, pues en el Gran Cañón del Colorado. Entonces, es maravilloso. No hay nada que ser. Yo lo entiendo porque viajar da la vida, viajar da la vida. Entonces, es verdad que, bueno, yo sé que volveremos a poder viajar seguro, pero viajar es una parte tan importante del crecimiento personal que no concibo, te lo digo de verdad, no concibo aprender sin la oportunidad de hacerlo viajando. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y de verdad que es que ahora es lo que más echo de menos. O sea, en Lo este entiendo. momento es lo que más echo de menos, porque mirando mi agenda hacia atrás, en los últimos años yo o sea, no he estado 15 días seguidos en mi casa. O Claro. sea, exceptuando las vacaciones que nos hemos ido a lo mejor 3 semanas todos juntos, o sea, no he estado 15 días seguidos. Y dices, madre mía. Y entonces he empezado a mirar todos los viajes, tal, y que dices, mira que algunos han sido duros, pero Dios mío, daría la vida ahora por repetirlo, ¿sabes? Dime uno que De, te haya encantado. pues, mira, me encantó de los últimos que he hecho, volver a Tailandia, porque fue un grupo maravilloso. Y además estuve en destinos, en Tailandia he estado 6 veces, imagínate, y es un destino que a mí me apasiona y además estuve con mi familia un mes, nos hemos pasado aquí recordando este viaje todo el confinamiento, te puedes No me imaginar. extraña. Y el último que me ha tocado más es volver a Tailandia, a otros destinos que no había estado, y es que el grupo era tan bueno, que es que no sé, nos hemos reído tanto y para mí es que la risa es como lo más y hemos disfrutado tanto y ha sido, o sea, que Pero lo hemos estado fíjate reviviendo. qué importante lo que estás diciendo, Natalia, muy importante. Es eso de darnos cuenta de las pequeñas cosas. Tailandia es maravilloso, sin duda, pero me dices, es que el grupo era tan bueno, es decir, Sí, que asocias la felicidad no solo a Tailandia, también al grupo de al personas. grupo, Claro, esa totalmente. red que se teje con algunas personas de afecto, ¿verdad? Es que es Ujú. fundamental. Yo he tenido grupos maravillosos en algunos viajes que han hecho el viaje inolvidable por el grupo y por el viaje, pero sobre todo por el grupo. Y otros que eran más anodinos y evidentemente eran otra cosa, sí, es verdad. Sí. Entonces haces un viaje Totalmente. más interior, sí, cierto, cierto. Yo he hecho de viajes a destinos que dices, qué maravilla, y el viaje no ha sido lo mismo porque era a lo mejor un grupo más complejo, más complicado, donde no tenía yo nada que ver, sobre todo, pues mira que a mí Japón me vuelve loca. O sea, para mí A mí mis también, tops a mí son también, Japón. a mí también. Y la primera vez que fui, bueno, moría del placer, tal, que era un grupo además muy bueno, tal. Y la segunda vez que fui, aparte que fui a una feria y hubo 3 días ahí como muy intensos de feria, éramos un grupo bueno, de periodistas y editores de diferentes países, pero sobre todo había mucho asiático, mucho chino, mucho tal. Y hay una barrera totalmente, porque ni tenemos las mismas costumbres ni tal. Y entonces el viaje lo organizaron mucho para la mayoría que eran más, pues eso, pues chinos, Singapur, todos estos. Y por tanto no habían esas experiencias a lo mejor gastronómicas de estás en Japón, pues come japonés, ¿no? Era pues todo mucho más western, todo mucho más en autocar todos juntos aquí, allá. Y se me hizo un poco, pero siempre encuentras, ¿sabes? El ser humano como es, Sí. que ya el tercer día, ¿sabes aquello que haces? Esta es mía. La miras y dices, ¿esta para mí? Y entonces ya con una conexión total con una de las periodistas que fue maravilloso. O sea, el viaje cambió radicalmente al tercer día. Te O sea, el creo. tercer día, o sea, cambió, porque ya risas, ya compartes, ya jiji, ya, Total, no sé, una total. persona con una afinidad increíble
con la Sí. que, bueno, nos llamamos todas las semanas para ver qué tal, cómo lo Mira, llevas. yo recuerdo un crucero, nosotros viajamos mucho en crucero, y entonces yo recuerdo un crucero por el Mediterráneo, pero por el Mar Negro. O sea, Mediterráneo y luego Mar Negro. Era un mes casi de crucero, ¿no? Hacemos cruceros muy largos. Entonces conocimos a dos hermanas y me veo el último día en Estambul, lloviendo a mares, porque llovía a mares en Estambul, llorando como la lluvia, o sea, era porque nos teníamos que separar. Imagínate, ¿eh? Entonces, claro, a mí me hablan de aquel viaje y es que es todas las cosas maravillosas que vimos, y Amanda y Rosa, porque es que eran imprescindibles en todo, ¿no? Bueno, fue maravilloso, sí. Qué Es bueno, verdad, sí, sí, es verdad que unes las experiencias, al total, final son las personas, es total, que, pero total. Por bueno. cierto, tengo que llamarlas, a ver qué tal están. Mira. Muy bien, pues ahora hay tiempo, o sea que las Bueno, pillarás no en te casa creas, seguro. ¿eh? Que yo trabajo muchísimas Que, horas. A ti te pasará igual. total, estás todo el día, además estás todo el día con la pantalla, o sea que no puedes moverte aquello de vamos a tomar un café con el compañero, tal, que eso sí que se Total, echa total. muchísimo de menos. Sí, sí, es Así que bueno. verdad, es verdad. Pues vamos ya con la última, yo me quedaría toda la mañana hablando contigo, ¿eh? Pero bueno. Y ya, pues bueno, ahora estamos viviendo posiblemente la crisis más grave que hemos vivido Sin duda. como seres humanos en nuestra vida. No estábamos preparados para esto y de hecho hablas con la gente y parece todavía que esto es una pesadilla, que esto no, o sea, nadie pensaba que esto podía pasar. Entonces, y además es que no vemos que esto vaya a finalizar al corto plazo, vemos que nuestras vidas van a cambiar. O sea, ya han cambiado, pero es que todavía van a cambiar más. Entonces, ¿con qué armas cuenta la inteligencia emocional para abordar una crisis tan grave como esta? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que a lo largo de estos meses, de estos 2 meses que llevamos aquí, hemos pasado todos, por distintas etapas. La de sorpresa, la de no creernos mucho, no sé si ha salido algo aquí. La de sorpresa, eso, la de no creernos mucho que era lo que estaba pasando. Luego la de miedo, evidentemente, porque si nos hemos mantenido en casa confinados bueno, pues bien desde el punto de vista de quedarnos tranquilamente en casa, es porque tenemos miedo, de lo que nos puede pasar allá afuera. Sabemos que hay un virus que es peligroso, que ha muerto muchísima gente. Y luego, después del miedo, viene a veces la fase de enfado, ¿no? De por qué hay determinadas cosas que han pasado. Es decir, estamos pasando por muchísimas etapas. Hay algo muy importante y es aceptar lo que está pasando. La aceptación es la herramienta fundamental. Aceptar no es encogerse de hombros y nada más. No, aceptar es mantener una energía buena para que esta situación es la que es, hay que ser realistas, la realidad se impone y por lo tanto lo que tenemos que hacer es recoger esa energía para intentar sacar lo mejor de nosotros mismos, para ayudar a los demás en esta situación y para salir lo más enriquecidos posible de esta situación. Para ello hay que aceptarlo. Aceptar es el paso primordial. Después de la aceptación viene lo que tú quieras. Viene hacer ejercicio, viene comer adecuadamente, viene mantener unos hábitos de sueño y descanso importantes, viene tener rutinas, muy importante tener rutinas en esta situación, rutinas de trabajo, rutinas mantener una conversación con los nuestros, dedicarles tiempo, es decir, pero lo primero que tenemos que hacer es, todo eso pasa por aceptar la situación. Bien, y a partir de ahí hay que intentar ampliar la vista, lo que decíamos antes, ampliar la perspectiva. Tenemos que ver lo bueno que esto tiene. La parte negativa la sabemos, la escuchamos en las noticias, muchísima gente ha perdido la vida, muchas personas han perdido a sus familiares, han sufrido muchos, algunos no han muerto, pero han sufrido enormemente y tienen secuelas importantes. Es decir, todo esto es una realidad que forma parte de nuestra propia realidad, aunque estemos metidos en casa. Y también tenemos que ser conscientes de que meternos en casa y quedarnos en casa es una ayuda, forma parte de la ayuda
a los demás en esta situación de los sanitarios y en general de todos. Con lo cual estamos todos unidos. Eso es fundamental, Natalia, que sepamos que en esta situación estamos todos unidos. Siempre lo estamos. Porque es verdad que todos, dicen los japoneses que hay un hilo azul, ¿verdad? Que eso es una de las cosas que dicen los japoneses, ya que nos gusta tanto Japón, que hay un hilo azul que nos une a todos y que aunque no nos veamos y ese hilo azul está presente en nuestra vida y que cuando no se llega a romper nunca, a pesar de que desaparezcamos en algún momento, ¿no? Bueno, pues ese hilo azul, no sé si es azul o es de otro color, la cuestión es que nos une y en estos momentos probablemente lo hagamos más consciente. Ganar conciencia en esta situación es fundamental. Ganar coherencia en esta situación es muy importante. Coherencia es entender que nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro lenguaje y nuestros actos tienen que ser un reflejo de nosotros mismos. Por eso es tan importante abrir ese espacio. Y cuando son reflejos de nosotros mismos, somos un apoyo fundamental para los demás. Quizá en esta situación sea referente para los demás, referente de mantener la tranquilidad, de mantener el espíritu de ayuda, el espíritu de mejora, el espíritu de crecimiento. Para los demás es tan importante como para nosotros mismos. Entonces, seamos referentes de lo positivo, ¿no? Fijemos nuestra atención en aquello que es bueno, en aquello que dentro de la situación, en aquello que es bueno, no en lo que es malo, porque eso nos va a ayudar a crecer más. Y hay algo también que es muy importante y es una actitud de aprendizaje, una actitud de ayuda, una actitud de ayuda permanente hacia los demás. Porque esa red que nosotros tenemos habitualmente en la oficina, que nos vamos a tomar un café y ahora no lo podemos hacer, tiene que seguir estando viva. Tenemos que seguir dando abrazos sin brazos y lo podemos hacer de muchas maneras. Y en ese sentido, esa coherencia de la que antes te hablaba a través del lenguaje es una de las herramientas más importantes. Habitemos las palabras que decimos, enviemos mensajes que nos salgan del corazón, pero no porque sea muy bonito, no, porque cuando lo hacemos mejora la salud, mejoran las defensas de la persona que lo recibe y nuestras propias defensas, nuestras propias células inmunitarias. Estamos hablando de que en esta situación mantener nuestra inmunidad alta a través de la alimentación, del sueño y también de las emociones y también de las palabras y también de nuestra actitud es fundamental. Todo eso va a contribuir a que aprendamos, que es de lo que se trata, aprendamos y crezcamos como seres humanos, que es de lo que se trata. Y ayudemos a los demás a que aprendan y crezcan, que probablemente es el objetivo más importante que podemos cumplir en estas circunstancias tan especiales. Doctora Paloma Fuentes, qué gusto, qué placer. Gracias por todos esos trucos, esos consejos, recomendaciones y sobre todo por esa actitud tan positiva ante todo que es realmente admirable. Me encanta.